Hola compis, soy Kenite62 y esto es... Memorias de un friki. Hoy he venido a hablaros de un libro especial. Un libro que, si recordáis, cuando hablé del tema de, del episodio que se llamó Machismo, en el que hablé del tema de los piropos y tal, y de un debate que habíamos tenido en el Snapchat, pues una de las personas que me sigue por allí, la mujer, me lo recomendó. Y es este libro, Machismo, 8 pasos para quitártelo de encima, escrito por Barbie Japuta. Ante todo decir que Barbie Japuta es un nick usado en Twitter por una persona que nunca ha hecho público quién hay detrás de esa cuenta de Twitter. Es una activista feminista muy importante en Twitter y además publica una columna semanal en el diario.es. Y además ha escrito 2 libros, uno es una novela y el otro es este. Entonces, según ella, esto no es un libro de autoayuda. Y ella se pregunta cómo debe de llevarse un libro que ataca algo que perjudica a todo el conjunto de la sociedad. Entonces dice que es un libro de autoputeo, porque el libro va dirigido a los hombres. Y nos dice que, según lo vayamos leyendo, nos daremos cuenta de que seguir este recorrido, seguir el recorrido hacia la eliminación del machismo, nos va a hacer perder ventajas que tenemos actualmente, pero que en realidad no son justas. Como se titula, el libro está dividido en 8 pasos, en los que va explicando el feminismo, el machismo y muchas más cosas de la sociedad. Y va dirigido a alguien, a un hombre, que en ningún momento cree que él sea machista. Por eso el paso 1 es la fase sorpresa, y está anotado con la frase «yo, machista». Y luego el paso 2 es la negación, el paso 3 es la ira, el paso 4 es la resistencia, el paso 5 es la negación, el paso 6 es la depresión, el paso 7 es la aceptación y el paso 8 es la nueva etapa vital. Yo había pensado en un principio hablaros un poco del libro en general, pero luego he pensado que si queréis saber más del libro en general, hagáis lo mismo que he hecho yo, os lo compréis y lo leáis. Yo la verdad es que ya antes de comprarme el libro he dado algunos de estos pasos por mi cuenta. Y ya me ha quedado claro que soy machista, me guste o no, y que vivo en una sociedad machista, me guste o no. Como la autora del libro dice, es difícil no ser, por no decir imposible, absolutamente, no ser machista en nuestra sociedad. Entonces, a pesar de que os voy a comentar algunos párrafos que me han interesado en general, porque he aprendido cosas que no sabía, voy a traer más hacia la parte que más me ha interesado, porque yo creo que donde me encuentro es en la fase de aceptación. O sea, yo ya he pasado todo lo demás, me he dado cuenta de que soy machista, me he dado cuenta de que he tenido comportamientos machistas más activos o más pasivos, porque hay cosas que las haces sin darte cuenta porque es lo que hace todo el mundo, y hay cosas en las que haces más activamente. He llegado a la fase de la aceptación, esta, en la que acepto eso, me doy cuenta de eso, y ahora estoy en la fase de intentar evitarlo, y no solo intentar evitar mi comportamiento machista, consiguiéndolo lo mejor que puedo, sino en la fase de potenciar el mensaje feminista, que es el que creo que es el mensaje justo, porque cabe recordar antes que nada que el feminismo no busca la dominación de la mujer en la sociedad, sino la igualdad entre los géneros, todos los géneros. Entre algunas cosas que no sabía, hay un párrafo que me ha parecido bastante interesante. Os lo voy a leer tal cual. Angela Davis, 1944, política marxista y una de las feministas afroamericanas más relevantes del mundo, en su libro Mujeres, raza y clase, escribe: en los Estados Unidos y en otros países capitalistas, las leyes contra la violación fueron originalmente formuladas para proteger a los hombres de las clases altas frente a las agresiones que podían sufrir sus hijas y esposas. Habitualmente, los tribunales han prestado poca atención a lo que pudiera ocurrirles a las mujeres de la clase trabajadora, y por consiguiente, el número de hombres blancos procesados por violencia sexual infligida a estas mujeres es extraordinariamente reducido.
¿Veis? Por ejemplo, yo esto no lo sabía. Uno puede pensar o debe de pensar que cuando se hace una legislación contra la violación, esto era lo más normal. No había legislación en contra de los hombres, a la mujer se la consideraba una posesión del hombre y punto pelota. Pero es curioso saber que las primeras legislaciones que se hacen contra la violación no se hacen por las mujeres, se hacen por los maridos. Y no por las mujeres de clase trabajadora, sino de clase alta. Igualmente no sabía que el término feminista no había sido creado por las mujeres, sino que había sido creado por un hombre. De hecho, fue creado por Alejandro Dumas Jr. en el siglo XIX, y lo hizo para mofarse de las mujeres que intentaban luchar por sus derechos en aquellos tiempos, y de los hombres que las apoyaban. Y según pone el libro, posteriormente, unos años después, en 1881, Hubertina Auckler, sufragista, se apropió del término. Nada mejor que reapropiarse de palabras que se usan con la intención de ofenderte para que dejen de considerarse un insulto. Es algo que yo desconocía, que la palabra viene creada para insultar a las mujeres. Es más evidente que esto es así en otra palabra de la que se habla, que es feminazi, que también está creada por un hombre, por un locutor de radio, para atacar a las mujeres que defendían la libertad del aborto. Entonces mezcla la palabra feminista con la palabra nazista y oye, tú tira para adelante, metes todo en el mismo paquete, el holocausto y la gente que lucha por su derecho a abortar. Es lo mismo prácticamente, ¿no? Hay un caso, trata muchos temas y habla mucho de la violencia de género, de la persecución de las mujeres, de el miedo que sienten las mujeres de ir por la calle, también habla de los piropos, habla de un montón de cosas, pero hay un caso en concreto que trata, que ahora os leeré, que a mí me ha dejado bastante indignado por la profundidad de lo que representa. Porque además es un caso muy reciente, es del año, el final del caso es del año 2016. En abril del 2016 detuvieron a un hombre por acosar a una menor. Hasta aquí, como titular, puede parecer que el sistema protege a las más vulnerables. Lo que pasó realmente es justo lo contrario. La menor llevaba 3 años siendo acosada por el mismo hombre. El acosador se desviaba cada mañana de su camino al trabajo para encontrarla en su camino al instituto. Entonces le gritaba, la molestaba e incluso llegó a zarandearla para que ella atendiera sus peticiones de atención. La menor acabó pidiendo ayuda a su padre y a sus hermanos, quienes durante el último año de acoso tuvieron que acompañarla en el trayecto hasta el instituto. Porque es lo que nos han enseñado. Solo otra presencia masculina puede parar a un hombre. La chica manifestó, esta chica manifestó y denunció reiteradamente este acoso, pero las autoridades hicieron caso omiso. Incluso cuando acudió al médico con un cuadro de ansiedad, no se aplicó ningún tipo de protocolo para protegerla. Sigo leyendo. Tanto la justicia como la sanidad permitieron y fomentaron que el acoso del hombre siguiera durante 3 años y no cesó hasta que uno de los hermanos de la menor llamó a la policía una mañana en la que el acosador la cogió del brazo para obligarla a que aceptara una de las cartas que le había escrito. Incluso con la policía presente, el hombre insistió en su propósito. Solo así se prestó atención al calvario que había sufrido la chica. Tuvo que ser otro hombre el que llamara a la policía y que ésta presenciara lo ocurrido. O sea, la simple declaración de la chica no fue suficiente. Eso es un caso bastante significativo, que explica un poco todo el tema de la violencia contra las mujeres en la sociedad. Porque básicamente la sociedad en muchos casos se limita a mirar para otro lado. O incluso, peor, a insinuar que es la mujer la que provoca y que por eso el hombre responde. Que eso ya me parece la caraba en bicicleta. Cuando llegamos al final del libro, a la parte que yo os quería comentar más, al paso 8, la fase de la nueva etapa vital, que comenta con la frase ¿y cuál es mi papel dentro del feminismo?, refiriéndose al hombre, porque os recuerdo que el libro va dirigido a los hombres, no va dirigido a las mujeres, aunque también les habla a las mujeres. Entonces una de las primeras frases que pone es: los hombres que quieren ser feministas no necesitan que se les dé un espacio en el feminismo, necesitan coger el espacio que tienen en la sociedad y hacerlo feminista. Esto es muy importante, porque lo que no podemos pretender si queremos
luchar por el feminismo como hombres es ir a ocupar el espacio que tienen ellas, ¿no? Porque son ellas las que tienen que hacer eso, son ellas las que tienen que luchar desde su espacio. Si para luchar por ese tema del feminismo les quitamos también ese espacio, no les va a quedar nada ya. O sea, si ni siquiera les dejamos el espacio de la lucha, ¿qué van a hacer? ¿Qué reconocimiento van a tener? O sea, su espacio es ese y es ahí donde ellas tienen que trabajar. Y desde luego lo que no podemos hacer en ningún caso es dar lecciones a las feministas de cómo tienen que luchar por el feminismo, porque cojones llevan haciéndolo siempre y saben de sobras lo que tienen que hacer. Todo lo contrario, lo que tenemos que hacer es escuchar sus lecciones. Eso es lo importante. En el libro te comenta un tema que lo llama el ponerse las gafas violetas, que esto viene de una novela de Gemma Lienas, del libro El diario violeta de Carlota. El ponerse las gafas violetas es una metáfora de que cuando llegas cuando te sumerges en la lucha feminista, a través de esas gafas violetas ves todo el machismo que hay presente. Y yo, sin haber leído este libro y sin tener claro el concepto de las gafas violetas, lo empecé a notar hace unos meses. Que sí, que me ha costado, ¿vale? Que llego tarde a esto a pesar de que me había ido dando cuenta de cosas. Pero cuando pasó aquello, cuando pasó lo de que hablé del machismo, de los piropos y tal, cambió mucho mi perspectiva. Todo lo que muchas amigas compartieron conmigo a través de Snapchat, a través de otras redes sociales o en persona, me hizo darme cuenta de una realidad que había vislumbrado, pero que no me había chocado tan de cerca, tan de frente. Y a partir de ahí empiezas a ver las cosas de otra manera y a darte cuenta de actitudes que hasta ese momento te habían pasado desapercibidas. Incluso te das cuenta de actitudes que has tenido tú en algún momento que son actitudes machistas. Y eso es jodido, no os penséis. No es fácil darte cuenta de eso y reconocerlo, porque si no lo reconoces, si te crees que tú en ningún momento lo has sido o que tú no lo eres, te estás engañando a ti mismo y poco vas a poder ayudar si no te das cuenta de eso, porque verás actitudes como esas y no las distinguirás. Trata un tema aquí, el tema del lenguaje en general, que yo le había visto, me había fijado en algunas cosas, pero no me había fijado en otras. O sea, a ver, el más evidente es el uso del genérico masculino. O sea, cuando hablamos de algo general, de las personas que trabajan en una empresa, generalmente se dice los trabajadores. O se dice el hombre refiriéndose a la humanidad o a la raza humana. Tenemos asumido que la generalización en masculino es la normal. Y de hecho, cuando oímos la generalización al revés, nos choca. Esto ya lo comenté en el vídeo del machismo. Nos choca. Esto se puso muy de moda con el 15M y chirriaba el oírlo así, porque no es a lo que estamos acostumbrados. ¿Por qué usar para generalizar el femenino en vez del masculino? Cuando lo normal es el masculino. Pero hay una cosa de la que no me había dado cuenta y que pone en el libro. Mario hija puta dice que eso fue uno de las primeras cosas que le rechinó siendo niña. Porque en el colegio les enseñaron el diccionario, cómo buscar palabras en el diccionario, el perfecto orden, siguiendo el orden alfabético. Cada palabra tenía su sitio, cada letra tenía su sitio dentro de esa palabra, ese orden traía un orden concreto dentro del diccionario, llevaba esa palabra a tener un orden concreto dentro del diccionario. Pero entonces se dio cuenta de una cosa. Esto, lo siguiente, no lo he comprobado. Lo trato directamente desde el libro. Me hubiera gustado comprobarlo, pero no he podido acceder a un diccionario donde mirarlo. Pero según dice ella aquí, la palabra negrero va antes que negra.
Pero eso, ya digo, no lo he comprobado. Pero lo que sí que es seguro es que la palabra negro va antes que la palabra negra. Porque sabéis que en el diccionario normalmente se pone la palabra, guioncito, o sea, la palabra en masculino, guioncito, la A del femenino. Por ejemplo, negro, guión A. Negro, negra. Entonces, si el orden es tan estricto dentro de la gramática, el abecedario, las palabras ordenadas y tal, ¿por qué el orden no es inverso? La letra A dentro del alfabeto va antes de la letra O, ya sea en el alfabeto, ya sea si solamente estás usando las vocales. Entonces, lo lógico no sería que fuera negra-O, porque la palabra negra iría antes en el diccionario que la palabra negro. Os voy a leer lo que explica que podemos hacer los hombres aliados del feminismo. Como aliado, has de hacer pedagogía con otros hombres, no con mujeres. Puedes llevar nuestra lucha allí donde nosotras no llegamos, allí donde no se nos escucha porque la palabra feminista significa odiadora de hombres. A tus amigos, a tu lugar de trabajo, a donde sea menos dentro del propio feminismo. Aquí ya sabemos qué queremos y cómo luchar. No necesitamos consejos condescendientes por parte del sector opresor. Necesitamos que el opresor instruya a otros opresores. Vuestra lucha consiste en dinamitar el machismo en vuestros espacios y lograrlo es vuestra victoria como aliados. Y como aliado has de entender que no por serlo dejas de ser opresor, porque hay privilegios de los que nunca podrás deshacerte mientras el sistema siga siendo patriarcal. Y esto también hay que tenerlo claro. Por mucho que luchemos por el feminismo, mientras la sociedad siga siendo como es, estamos en una posición de ventaja como hombres. Y la seguiremos estando. O sea, a pesar de que la rechacemos, seguiremos estando en ella, incluso sin darnos cuenta. Recibiremos esa ventaja incluso sin darnos cuenta. Y seguiremos recibiéndola incluso aunque nos demos cuenta, porque está hecho así. No podemos cambiarlo de la noche a la mañana, pero tenemos que luchar para conseguir la igualdad. Así que, en resumen, os he pasado por los párrafos que a mí más me han impresionado, pero en resumen os diré que es un libro que es una herramienta muy importante para conocer muchas cosas del feminismo y muchas cosas del machismo que desconocemos. Y hasta qué punto tenemos arraigado el machismo dentro de nosotros, a veces sin ser conscientes, otras veces siéndolo, claro, evidentemente, porque no todo el mundo se cree que no es machista. Lo hay que sabe que es machista y aparte le gusta serlo. Tiene mucha información, tiene una bibliografía bastante importante, recurre muchas veces a ella, ya habéis visto que he leído algunos párrafos que tocan el tema. Habla también de las primeras olas feministas y de la lucha anterior a ella, de cómo en la guerra la mujer, a pesar de la mayoría de ocasiones no ser combatiente, se lleva la peor parte, porque es usada como un castigo hacia los hombres que sí que están peleando en la guerra, de cómo las primeras luchas, los primeros movimientos feministas eran feministas, pero eran feministas de la burguesía blanca y las mujeres negras no se sentían representadas porque esas mismas personas que estaban luchando por sus derechos las estaban oprimiendo a ellas. Y de un montón de información más que es muy interesante. Por eso pues me ha parecido un libro interesante de comentar, interesante de analizar un poquito y de tratar un poco el contenido que tiene. Y por hoy nada más. Si os ha gustado, dadle a me gusta, comentad todo lo que queráis. Todos los comentarios serán bien agradecidos. Y el sábado que viene volveremos a vernos. Hasta el sábado que viene. Adiós.